Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes y en esta oportunidad les traigo el plano de un mueble bajo de cocina. Es el mueble número 1, el modelo básico, el cual estaremos el día de hoy explicando su estructura, el dimensionado de las piezas y su metodología de armado. Comencemos el trabajo. Muy bien, comencemos explicando la estructura del mueble y en este caso las dimensiones generales. El mueble presenta como dimensiones generales una altura de 90 centímetros y una profundidad de 51 centímetros. Entonces, en función a estas medidas generales o estas dimensiones, nos faltaría mencionar el ancho del mueble. El ancho del mueble es de 82 centímetros. Entonces, tomando en cuenta estas tres dimensiones, nosotros vamos a observar la estructura del mueble y me va a permitir hacer el dimensionado de las piezas. Muy bien, comencemos retirando las puertas del mueble para observar la parte interna y ver cómo está estructurado este mueble bajo de cocina. Retiramos las puertas y podemos observar que tenemos una repisa interior. Retiremos también la repisa interior. Aquí observamos que el mueble tiene, el techo del mueble tiene una pequeña mecha. Si nosotros medimos, hemos dejado una mecha aquí sobresaliente de 4 centímetros. Es un pequeño detalle que le hemos dado al mueble, una pequeña salida del techo o la mesada. ¿Correcto? Retiremos el techo o la mesada para observar ya la parte estructural. Mire, observe que el mueble en la parte superior consta aquí de un amarre frontal, en la parte interna consta de estas dos piezas, de esta pieza y esta pieza de color naranja, que van a servir en este caso para sujetar el techo del mueble. A la vez que sujeta el techo del mueble, sirve también de amarre estructural del mueble. Tenemos que el mueble tiene una trasera, que es una pieza de 3 milímetros de espesor. Vamos a proceder a retirarla también para poder observar mejor la parte interior. Muy bien, esta es la parte trasera del mueble. También tiene un amarre en la parte de atrás y sujeta a estos dos amarres de color naranja que me van a servir para sujetar el techo del mueble. También puede usted observar que este mueble posee una base y si nosotros giramos el mueble podemos observar que dicha base está sobre dos piezas, las cuales cumplen la función de zócalo del mueble. Observe el detalle que tiene en la parte del zócalo. Observe el detalle que el zócalo está hundido. Una medida, si nosotros observamos, medimos, está metido 18 milímetros o 1,8 centímetros, que es el espesor de la melamina que estamos utilizando. En este caso, estamos trabajando con un tablero, una melamina de 18 milímetros de espesor. Entonces,
Como puede usted observar, vamos retirando la base del mueble, y podemos observar ahí las dos piezas que hacen la función de zócalo en la parte baja del mueble. ¿Sí? Retiremos un lateral, retiremos el lateral derecho para hacer un pequeño corte y ver cómo están ubicadas estas piezas. Usted puede observar cómo están ubicadas estas piezas. Como ya hemos conocido, ya hemos podido observar la estructura interna del mueble, cómo está estructurado. Entonces vamos a proceder ahora a explicar cómo vamos a dimensionar o el dimensionado de las piezas. Necesitamos 5 piezas que van a servir de amarre y zócalo del mueble, cuyas dimensiones son de largo 78,4 centímetros y de alto 9 centímetros. Una pieza de 78,4 por 9 centímetros. A esta pieza le hemos denotado la pieza A. Necesitamos también una pieza cuyas dimensiones son de ancho 78,4 y de profundidad 51 centímetros. Una pieza de 78,4 por 51 centímetros que va a servir de base del mueble. A esta pieza le hemos denotado como la pieza B. Necesitamos también 2 piezas cuyas longitudes son de 88,2 centímetros de altura y de profundidad 51 centímetros. A esta pieza le hemos denotado por pieza C, o son los laterales del mueble. Por lo tanto, necesitamos 2 piezas con estas dimensiones. Necesitamos una pieza que va a servir como amarre frontal en la parte superior del mueble, cuyas dimensiones son de largo 78,4 y de altura 7 centímetros. A esta pieza le hemos denotado por la pieza D. Necesitamos una pieza. Necesitamos también una pieza que va a servir de techo o mesada del mueble, en este caso para nuestro mueble de cocina, que va a tener un detalle en las puntas. Estas puntas las van a rebajar, ¿sí? Tomando como referencia en cada esquina un cuadrado de 2 centímetros de lado para poder hacer un pequeño arco y poder volar las puntas. Entonces las dimensiones de esta pieza serán, vamos a tener de largo 82 centímetros y de profundidad o altura de la pieza de 55. Es una pieza de 82 por 55. A esta pieza le hemos denotado como pieza E. También necesitamos una pieza cuyas dimensiones son de 78,4 por 50 centímetros, cuya función es de repisa interior. Va a ser una repisa flotante. La hemos denotado como la pieza F. Necesitamos 2 piezas que va a cumplir la función de puerta del mueble, cuyas dimensiones son de 40,7 y de altura 73 centímetros. Recuerde que esta pieza, ahí hay que tener mucho cuidado, porque como va a cumplir la función de una puerta, las medidas indicadas son las piezas sin cantear, ¿correcto? Entonces es así como usted debe pedir dimensionada esta pieza. A esta pieza le hemos denotado por la pieza G. Necesitamos un tablero de melamina de 3 milímetros delgado, que va a servir para cubrir la parte trasera del mueble. Esta pieza va a tener las dimensiones de 82 centímetros por 72 centímetros. La hemos denotado como pieza H. Bien, comencemos con el armado del mueble. Vamos a comenzar
armando la base del mueble. La base del mueble lo vamos a armar teniendo dos piezas cuyas dimensiones son de 78,4 por 9, ¿sí? Y la base del mueble. Esta base del mueble que hemos indicado que tiene una dimensión de 78,4 por 51 centímetros. Entonces, mire, usted va a comenzar armando el mueble tal como puede observar en la figura, ¿sí? Y va a ubicar el zócalo, ¿sí? El zócalo frontal lo va a ubicar en la base, del mueble, dejando una pequeña pestaña o entrando, ¿sí? Dejando una pequeña pestaña de 1,8 centímetros que va a servir como detalle del mueble. Usted lo puede hacer al borde de la pieza, pero se ve muy bien dejándole esta pestaña al mueble de 1,8, es decir, la misma dimensión de las piezas que estamos usando. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar la base del mueble tal como usted puede observar, colocando, atornillando por la parte de arriba, asegurando las piezas. ¿Sí? Entonces, como paso número 2 del armado del mueble, vamos a colocar los laterales. Colocamos el lateral izquierdo, hemos colocado el lateral izquierdo, atornillamos por esta, colocamos dos tornillos y tornillos para realizar la unión de este tablero con la base del mueble. Luego colocamos el otro lateral, ¿sí? Entonces, esto sería el paso número 2, colocar los laterales. Luego que usted ha realizado esto, está en este paso del armado, va a colocar los amarres en la parte superior. ¿Sí? Primero aquí en la parte frontal colocamos este amarre frontal, que es la pieza que tiene 7 centímetros de altura por 78,4. Entonces colocamos esta pieza frontal. Luego vamos a colocar el amarre trasero. Ahí está, colocamos el amarre trasero que es la misma pieza del zócalo del mueble. Tiene las mismas dimensiones. Tiene una altura de 9 centímetros y tiene un largo de 78,4. Entonces, una vez que hemos realizado esto, como paso número 3, ahora como paso número 4 vamos a colocar, en este caso, los amarres que también van a servir para que sujetemos nosotros el techo del mueble, ¿correcto? Entonces aquí vamos a colocar las dos piezas que tienen las mismas dimensiones que los zócalos del mueble, ¿sí? Estas dos piezas, como usted se ha dado cuenta, lo hemos pintado, lo hemos coloreado de un mismo color para poder identificar las piezas similares, ¿sí? Entonces, una vez que usted ha colocado aquí y asegurado con tornillos estas dos piezas que a la vez sirven de amarre y también para sujetar el techo del mueble, entonces ya tenemos prácticamente avanzado nuestro trabajo y la estructura casi en su totalidad ha sido armada. ¿Sí? Como usted se puede dar cuenta, no es nada complicado, no es un paso complicado ni complejo
armar este tipo de estructuras. ¿Correcto? Entonces, una vez que nosotros ya hemos colocado los amarres y, en este caso, las piezas para sujetar el techo, procedemos a colocar el techo del mueble. Ubicamos el techo del mueble, ¿sí? Y por la parte interior, ¿sí? Por la parte interior nosotros vamos a sujetar colocando tornillos. Les sugiero colocar aquí 3 tornillos, 3 a 4 tornillos, y en la otra pieza también 3 o 4 tornillos. Entonces, de esa manera va a quedar sujeto el techo del mueble. Entonces, miren, ya hemos nosotros avanzado el mueble y, como se ha podido dar cuenta, no es nada complicado. Muy bien, entonces en esta parte interior usted puede colocar las repisas, digamos 2 repisas o una repisa, dependiendo del uso que le va a dar, ¿no? Entonces nosotros hemos considerado colocar una repisa flotante, es decir, una repisa a la cual nosotros vamos a poder ubicarla a la altura que nosotros deseamos, de acuerdo a las cosas que vamos a guardar en este mueble bajo. Entonces ubicamos nuestra repisa interior, ¿sí? Entonces ahora, como penúltimo paso, nos quedaría solamente ubicar las puertas. Entonces aquí les voy a explicar cómo nosotros hemos dimensionado las puertas. Considerando que la parte interior del mueble, vamos a medirlo con nuestra wincha, la parte interior tiene un ancho de 78,4. Entonces, tomando en cuenta ese ancho del mueble, vamos a coger nuestra calculadora, ¿sí? El ancho del mueble es de 78,4. ¿Correcto? 78,4 centímetros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dimensionar las puertas del mueble? Vamos a añadir a esta medida, a esta parte interior, el espesor de los laterales. Es decir, vamos a añadir 1.8 de cada lado. Entonces añadimos 3.6. ¿Correcto? Entonces tenemos 82 centímetros, que viene a ser el ancho del mueble. Entonces, como nosotros vamos a colocar 2 puertas, ¿sí? Vamos a colocar aquí 2 puertas. Entonces hay que considerar que entre las 2 puertas debemos dejar, o es aconsejable que nosotros dejemos una luz de 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, a este ancho que vamos a cubrir, que son 82 centímetros, vamos a restarle estos 0.2 centímetros o 2 milímetros, lo cual nos quedaría 81,8. ¿Sí? 81,8. Pero, entonces, el espacio a cubrir es de 81,8. Como son 2 puertas, tenemos que dividir entre 2, lo cual nos da 40,9. ¿Sí? 40,9. Entonces, a esos 40,9 es las dimensiones de la puerta, pero ya canteadas. ¿Correcto? Las dimensiones de las puertas, pero ya canteadas. Entonces, pero cuando nosotros vayamos a dimensionar, vayamos a pedir nuestro material ya dimensionado, entonces tenemos que restarle a esta medida que hemos indicado acá, tenemos que restarle el tapacanto de las puertas, ¿sí? Es decir, vamos a restarle 0.2 milímetros, 0.2 centímetros, ¿sí? 1 milímetro a cada lado. En este caso estamos hablando del ancho, simplemente el ancho del mueble, no de la altura. Entonces, lo cual nos quedaría que cada puerta debe tener un ancho, sin cantear,
de 40,7. ¿Sí? Debe tener un ancho sin cantear de 40,7. Entonces, nuestra pieza va a tener un ancho sin cantear de 40,7, pero canteadas serán 40,9, ¿correcto? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, ahora, ¿cómo nosotros vamos a colocar acá una puerta? Vamos a colocar una puerta. Ahí la tenemos. Entonces, esta ya es una puerta canteada, ¿no? Cogemos nosotros nuestra wincha y medimos 40,9. Obviamente ya está canteada. Entonces, ahora la altura. La altura de la puerta ya canteada es de 73,2 centímetros. Ahora, ¿cómo nosotros hemos dimensionado la altura? Observe. Entonces, aquí, por ejemplo, el hueco a cubrir tiene una longitud de 70,4. ¿Sí? El hueco a cubrir tiene una longitud de 70,4. Como se puede observar, 70,4. Entonces, vamos a coger nuestra calculadora. A estos 70,4, que es la altura del hueco, ¿sí? A estos 70,4, que es la altura del hueco, le vamos a restar a estos 70,4, que es la altura del hueco, le vamos a sumar nosotros, en este caso, de esta parte superior 1 centímetro hacia arriba, y aquí vamos a tomar todo el espesor del tablero de la base. ¿Correcto? Entonces, arriba, en la parte superior, a ese hueco le sumamos 1 centímetro, y en la parte de abajo vamos a tomar 1,8. 1,8, entonces tendremos una altura de 73,2, que es las dimensiones de esta puerta. 73,2. Pero recuerde que esa dimensión es con la puerta ya canteada. Entonces, cuando nosotros vayamos a dimensionar las piezas, tenemos a esa altura que hemos calculado, entonces le vamos a restar 0,2 centímetros, que es el canteado, 1 milímetro arriba y 1 milímetro abajo. Entonces, nos quedaría simplemente de 73 centímetros la altura de la puerta. Entonces, ubiquemos la otra puerta, ¿sí? Entonces, como se puede dar cuenta, aquí nosotros hemos dejado, se ve claramente la luz que ha quedado entre puerta y puerta, ¿sí? Cogemos nuestra wincha ahí nos acercamos para observar, de 0,2 centímetros. Entonces, de esa manera nuestra puerta va a cerrar y va a abrir sin dificultad. ¿Sí? Entonces, ya nosotros hemos prácticamente terminado el armado de este mueble. Nos faltaría solamente colocar la trasera. Antes de colocar la trasera, observemos. Mira, observemos. Entonces, de esta manera nos quedaría la parte interior. ¿Sí? Nos quedaría de esta manera. Coloquemos la trasera, ¿sí? Que es una pieza que va a cubrir, escuche bien, va a cubrir, vamos a mover un poco la trasera para observar cómo la hemos ubicado, ¿sí? Y cómo lo va a ubicar usted también en la parte de atrás. ¿Sí? La parte de arriba, mira la pestaña que queda. Si cogemos nuestro de 1,8, ¿sí? Aquí hemos considerado 1,8, miren, y en la parte de abajo también hemos tomado 1,8.
¿sí? 1.8 arriba y 1.8 abajo. Entonces, de esta manera vamos a cubrir la parte de atrás. Entonces ya hemos armado nuestro mueble bajo de cocina, ¿sí? Siguiendo los pasos, unos pasos sencillos que no es nada complicado. Entonces, cualquiera de nosotros estamos en la capacidad de, si seguimos de manera ordenada y somos un poco meticulosos, en armar un mueble de melamina.